Como les decía, acá tengo lo que es la transmisión. Esa transmisión totalmente desarmada, pero como algo principal, debo de considerar yo que aquí dentro del eje propulsor va a ir un cojinete en esta sección que ustedes pueden ver acá, por lo cual si el cojinete está dañado, esta sección va a sufrir un desgaste. Así también tendría otro cojinete en esta sección, en esta parte. De este lado, en el eje de salida, podemos llamarle, sí tengo el cojinete presente y este otro que se quedó dentro de la carcasa. En primer lugar, cuando yo desarme una caja de velocidades, voy a identificar el estado de los cojinetes o de los rodamientos. ¿Por qué? Si la transmisión se quedó sin aceite, o bien le pusieron el aceite inadecuado, esos cojinetes van a estar totalmente desgastados. Esta transmisión se desarmó por esa razón, se quedó sin lubricación. Estuvo rodando alrededor de un mes, tal vez, estuvo en utilización, quedó totalmente sin aceite. Es por eso que tal vez logren ustedes observar, si lo acerco más a la cámara, el color que tienen esos engranajes. Tienen un color como marrón o como café y tienen bastantes rayaduras. La caja se partió en la totalidad. Es decir, este no es el color directamente de esta transmisión. Por eso es que quedó así. También cabe mencionar que se fracturó uno de los dientes y se quedó atrancado dentro del diferencial, por lo cual la caja dejó de funcionar. Totalmente se atrancó y ya no rodó para nada. El automóvil tuvo que ser llevado en grúa. En este caso, la caja, como ya no tenía reparación, pues procedí yo a desarmarla. Me va a servir como modelo didáctico para que ustedes vean. Como les dije, vamos a medir esta sección y esta sección me tiene que dar un ancho parejo. Si en una de las secciones está más delgado y en otras más, por decirlo así, está cónico, entonces yo puedo decir que este eje está totalmente dañado. Otro problema es el centramiento del eje. Cuando el cojinete se daña, el eje empieza a descentrarse, es decir, empieza a flexionarse en estas secciones. Ya sea este eje o este otro eje, va a empezar a tener cierta flexión, por lo cual se va a deformar. Si le cambian el cojinete, nuevamente se va a volver a deformar, le vuelven a cambiar el cojinete y la caja va a seguir dando el mismo problema porque no se ha corregido, ya que el eje puede estar torcido. Eso también pasa a las personas que utilizan los vehículos para un exceso de carga o ya sea para hacer carreras, competencias, pueden dañarse las cajas de esta manera. El otro problema que tenemos con estas transmisiones ha sido estos sincronizadores, si se acuerdan de los dispositivos de sincronización. Yo espero que sí se acuerden. Acá tengo yo el dispositivo de sincronización que ya previamente lo desmonté. Pueden observarlo. Este es un tipo cerrojo con bola, se le llama. Y eso se refiere a lo del tipo de bloqueo que tiene dentro el sincronizador o el dispositivo de sincronización, que no es más que un resorte con un pequeño cubo y una bolita de acero. Aquí están los elementos, no sé si lo logran observar. Estos elementos son los elementos de bloqueo. Se le conoce como un dispositivo de cerrojo con bolas de bloqueo. Vamos a ver, ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar entonces cuando realice las mediciones? Es decir, cuando yo voy a realizar las mediciones, tengo que considerar las medidas que trae el sincronizador. No sé si recuerdan ustedes de qué material está hecho el anillo de sincronización. Este es el anillo de sincronización.
Espero que sí se acuerde. La Este es verdad, un no, material profe. blando y este es un material exageradamente duro. ¿Cómo es que funcionan? Refresquemos un poquito la memoria. Todos estos engranajes giran libre independientemente al eje, pero esta pieza va anclada totalmente al eje. Es decir, esto va acá. ¿Sí? El sincronizador lleva un cono en esta sección, el engranaje y el sincronizador en la parte interior. Es decir, el sincronizador actúa como un freno. ¿Sí? Actúa como un freno para poder igualar la velocidad del eje con la velocidad del engranaje de la velocidad que va a ingresar. En este caso, este sincronizador está totalmente fundido, ya no sirve. Vean cómo queda. Queda exageradamente flojo. Y según los datos del fabricante, el fabricante dice que debe de tener alrededor de 1 milímetro de separación. Es decir, el sincronizador debe de ir un tanto separado al engranaje. Este sincronizador topa totalmente al engranaje. Eso quiere decir que la medida que yo voy a sacar con un calibrador de galgas va a ser esta medida interna. Aquí con el calibrador de galgas yo ya tengo las galgas seleccionadas alrededor de 1.05 milímetros, que es lo que me dice el fabricante para esta velocidad. Pero directamente en este sincronizador ya no sirve en su totalidad, está totalmente dañado. Veamos otro sincronizador que no está desarmado. En este caso, el sincronizador de otra velocidad. Aquí está el sincronizador. Vamos a tratar de pegarlo lo más que se pueda. Y aquí sí tengo una medida aceptable. No la mejor medida, pero sí una medida aceptable a comparación del otro sincronizador. Es decir, este sincronizador aún está casi en función. ¿Preguntas con relación al sincronizador? ¿Qué eje va, dijo, profe? ¿En qué eje? Ajá. Muy bien. Dependiendo del tipo de transmisión, así es donde va a ir situado. En este caso, como es una transmisión del tipo transeje, yo tengo únicamente dos ejes, el eje primario y el secundario, o bien decir el primario, el de entrada, que es este eje, y este es el de salida. ¿Sí? Cuando tengo una transmisión lineal, voy a trabajar con tres ejes, pero en este caso será únicamente dos ejes por el tipo de transmisión. No sé si respondí su pregunta. Sí. Sí, gracias. Muy bien. Excelente. Entonces les recuerdo, los engranajes todos van totalmente libres, no se mueven junto con el eje, sino que se van a mover siempre en forma independiente por medio de unos cojinetes. No lo quise desarmar hasta que estuvieran todos ya conectados en la clase. Ahorita al desarmarlo van a ver el gran daño que tiene dentro de la transmisión. Y únicamente voy a sacar este engranaje para que vean lo mal que está esta caja. No sé si lograron observar cómo cayó todas estas piezas. No sé si se imaginan qué es. El cojinete. Así es, el cojinete de agujas Son las está agujas. totalmente destruido. El Solo las cojinete de agujitas agujas quedaron. está destruido. Así es. ¿Y cómo me di cuenta de eso? En las otras partes encontré, cuando estuve desarmando la caja, estas secciones que era la jaula del cojinete de agujas. Entonces, es decir, esta transmisión está totalmente partida. Como podemos ver, acá está de una forma más didáctica, podemos llamarle, el engranaje, su anillo sincronizador
Y este que es el manguito deslizante, le llaman en algunos libros, o bien el selector le podemos llamar nosotros, que es el que va a realizar el engranaje de las velocidades. Para armarlo, por favor, siempre considerar esta sección. En esta parte de acá que estoy tocando con el dedo, tiene una hendidura. En esa hendidura es donde van a entrar los seguros del sincronizador. Y así también estas partes que están del anillo sincronizador, estas aristas que se ven más grandes. Es decir, cuando yo lo voy a armar, voy a considerar que esas hendiduras queden de tal forma que todo encaje. Ahí está. Este es el dispositivo ya ensamblado. Y cuando yo selecciono las velocidades, esto corre aquí, libera, si se dan cuenta. Vamos a ver. Ahí está. Se mueven los dos independientes. Cuando yo selecciono el cambio, únicamente ingresa de aquí al otro lado y ya quedan como una sola pieza. Nuevamente lo regreso a neutral y quedan totalmente independientes. Cuando los cambios no ingresan o se les ocurre ingresar algún cambio sin presionar el pedal de embrague, esto es lo que se desgasta, el dispositivo de sincronización. Algunos automóviles que deben de acelerar una o dos veces para que el cambio entre suave, es por ese mismo motivo. Porque el sincronizador ya se desgastó, o como en este caso, el sincronizador está totalmente dañado. No sé si se logra captar en la cámara, aquí hay una arista totalmente, es una parte totalmente lastimada del anillo sincronizador. Como es un metal blando, es bastante fácil que se puedan dañar. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Pasamos del sincronizador, que es una de las partes fundamentales, como ya les dije, medimos el eje, medimos el sincronizador, y ahora, ¿qué es lo que me hace falta? Cuando estamos trabajando las transmisiones, debo de considerar no solo los cojinetes que les había hablado yo de las puntas, sino que también los cojinetes internos. Es decir, aquí como no tengo desarmado todavía esto, debo de verificar qué tanto se mueve este engranaje para definir el estado de los cojinetes de aguja. En este caso, debo de inspeccionar el cojinete o ya sea los elementos conforme el color, si el color está totalmente oscuro o bien tiene un color cromado, que es normal que tenga un color cromado, pero si ya tiene un color como de óxido o color oscuro, definitivamente ese cojinete ya no sirve. Acá también tengo el diferencial, o es decir, el diferencial de esa caja, y pues logran ver ustedes el estado de ese diferencial, está totalmente dañado. Oxidado. Oxidado también por el lugar donde estuvo almacenado y también que no tenía lubricación suficiente para poder trabajar. Para los que tengan cierta duda, este diferencial iba de este lado. Acá, no sé si logran ver que aquí es donde engrana. Y pues el resto de la transmisión. Ahí está. No sé si se logra captar la imagen. Sí, profe. Muy bien, así es como va dispuesta la caja de velocidad. Este diferencial, la única calibración que yo voy a hacer, y por eso estaba hablando de los cojinetes, es que debo de considerar, cuando yo trabaje este tipo de transmisión, que el cojinete viene siendo un cojinete cónico. Es decir, con esta forma, ¿sí? Y trae una carcasa, o conocido como una pista, es decir, una cuna, le llamamos aquí en Guatemala. Esta cuna va en la carcasa, y esto es lo que ustedes pueden observar acá. Lo único que yo voy a medir por medio de un reloj comparador con la caja ensamblada
es el juego axial, o sea, que se mueva hacia arriba y hacia abajo, este elemento, si tiene mucho movimiento, es decir, va a quedar totalmente flojo. Es la única forma de poderlo calibrar por medio de estas láminas. Estas láminas son conocidas como lainas o bien como láminas shim, las cuales pueden ir debajo del cojinete o bien pueden ir en esta sección detrás de la cuna del cojinete. ¿Para qué me va a servir? Son espaciadores para disminuir el juego axial que puedan tener el diferencial cuando estoy hablando de cojinetes. ¿Sí? Entonces, terminamos con los cojinetes, pero tenemos otro problema más grande. Y el problema más grande es que algunas personas se acostumbran a que las velocidades siempre tenga cierta dificultad para poder engranar, o bien tienen cierta dificultad porque se dispara la caja de cambios. El problema principal se debe a esto. Aquí tengo yo lo que es una horquilla, ¿sí? O es la varilla de sincronización, es la varilla la que hace los cambios, ¿sí? Pero esta varilla selectora ingresa en este anillo. El problema es este, vean, la varilla queda exageradamente floja. Ese juego no lo tiene que tener. Así es, el juego no debe de tenerlo. Debe de haber un cierto juego, sí debe de haber un cierto juego, pero no debe de ser muy grande, alrededor de 0.12 milésimas de pulgada o 10 milésimas de pulgada, aún así se considera un poco excesivo. Estoy hablando de una medida general, no estoy diciendo que sea específicamente para este automóvil. Cada fabricante le va a dar a cada automóvil o en el manual de servicio le va a dar las especificaciones correctas. En este caso, podemos observar en esta sección que se ve todo el desgaste que le ha provocado el anillo a esta horquilla. En estas puntas iban unos protectores de plástico, los cuales ya no existen en esta transmisión por haberse quedado sin aceite. Entonces, podemos ver, esta es otra de las medidas principales cuando yo estoy diagnosticando una transmisión ya desarmada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por el momento la otra. ¿Estamos bien? Ahorita les quiero compartir algunos manuales técnicos que tengo ya por acá. Voy a ver si puedo compartirlo para que ustedes puedan observar también. Vamos a ver. Muy bien. No sé si logran ver en la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Estamos bien. Entonces, en esta sección, aquí tengo el manual directamente de esta transmisión y aquí me habla sobre algunos cuidados que debo de tener, dónde debo de colocar los shim, o es decir, las láminas o las lainas que les enseñé hace unos momentos, cómo deben de ir los sincronizadores, dónde deben de ir los bloqueos y todo lo que ustedes quieran saber correspondiente a esta caja. Les quería mostrar esta imagen ya que aquí tengo directamente las especificaciones y así van a venir las especificaciones cuando ustedes consulten siempre los datos técnicos. Tal vez no vengan en español, pero de repente las puedan conseguir y yo considero que todos logran leer los números y también si es en milímetros o en pulgadas. Por una traducción que se le hizo al documento, aparece con las letras E y N, pero realmente significa pulgadas, en inglés in, y entre paréntesis en milímetros. Es decir, con el anillo sincronizador
debe de estar específicamente el de primero, dice ahí, pero realmente es el de primera, debe de ser de 0.41 hasta 0.69 el máximo, es decir, en milímetros de 1.04 a 1.75. Imagínense, el sincronizador acá está totalmente destruido. En la velocidad quinta, que fue la que dijimos que sí estaba más o menos aceptable, que fue la última que yo les mostré, entonces ahí sí aparece la medida de 1.37 a 1.93. Realmente esta tiene alrededor de 1.4. Eso es lo que tiene la de quinta que medimos en esta transmisión. También por lo de la caja que trabajó mucho tiempo sin aceite, considero que también está un tanto dañada. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Profe, esa es medida de juego. Del juego que debe de haber, así es. De lo que yo les estaba mostrando cómo medir, no sé si nos podemos pasar a la otra cámara para que les pueda mostrar. Vamos a ver. Ahí está. De lo que yo les estaba hablando es directamente de la medida que debe de haber en esta sección. No sé si logran observar ahí. Entre el anillo sincronizador y el engranaje. En este caso tengo acá el engranaje de cuarta, que sería este. Perdón, no, este es el engranaje de primera y este es el de segunda, así es. Entonces acá tengo los engranajes y la medida que tengo que considerar es directamente con mi calibrador de galgas en esta sección. Si lo vemos desde este lado, debe de ser acá. Así se debe de medir. Ah, hoy sí. Es entre cada velocidad. Entre cada velocidad, es por eso que en el manual me da la especificación directamente aquí de cuál es la especificación en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en todas las velocidades. En retroceso no cuenta eso. Retroceso, ¿por qué no cuenta retroceso? Porque normalmente la retroceso no viene sincronizada. Es decir, la retroceso va a venir con engranajes rectos. No sé si recuerdan cómo es que lo vimos en clase. Sí. Que los engranajes son totalmente rectos. Entonces, acá tengo en esta sección los engranajes de retroceso. Los elementos de retroceso no los tengo aquí actualmente, no los tengo en este lugar, por eso no se los puedo mostrar, pero es otra horquilla que va a la par de estas. Por ese motivo es que la retroceso no es sincronizada. No he visto ningún automóvil que tenga la retroceso sincronizada. Hasta el momento, ¿verdad? Puede ser que algún fabricante lo haya hecho, pero hasta el momento en mis conocimientos yo nunca he visto un vehículo que venga con la retroceso sincronizada. Está bien, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, profe. No, claro. Así es, ese tornillo del cual les estaba mencionando únicamente viene en las cajas mecánicas, a menos de que algún fabricante le haya puesto ese tipo de tornillo directamente en una de las cajas automáticas, pero es muy difícil. Cuando hablamos de cajas automáticas son los componentes totalmente distintos. En este caso solo estamos hablando de las transmisiones mecánicas, ¿sí? Sí, Por Manuel. lo cual, Sí, Manuel. solo vamos a ver si logro, y tengo por acá, que en algunas cajas mecánicas van a encontrar uno de esos tornillos por cada varilla, especialmente en las cajas que son de tracción lineal. En este caso, las cajas lineales de 3 ejes tienen uno de los tornillos por varilla. Algunos cuentan con 4, algunos con 3 y algunos únicamente son 2, que tienen 2 o 3 seguros.
Profe, Sean dos o tres bolitas. la última vez que yo desarmé caja era de 3 varillas y iba sacando ya 4 muelles con el balincito. Así es por eso que le digo, no siempre voy a encontrar la misma cantidad, porque algunos hacen doble función y otros tienen 3 varillas principales y la cuarta varilla que está inmersa dentro del pin que sostiene el eje loco de retroceso. ¿Se acuerdan del eje loco de retroceso? Profe. Es por eso que a veces trae un balín extra o ya sea una bolita de acero extra. Profe, ¿qué pasa si no se le ponen esos balines? Excelente pregunta, Eduardo. Es ¿Qué que pasa? Leonardo perdió. Leonardo perdió. No, hombre, Leonardo. ¿Qué pasó, Leonardo? Vamos a ver. Regresamos a la imagen acá. Y les voy a mostrar aquí las varillas que tengo. No son de ese tipo, pero de repente se puedan asemejar un poco. En este caso, cuando tengo los seguros por medio de tornillos y también las bolitas de acero, llevan una cavidad en el eje. Por eso lleva una bolita de acero, la cual se inserta en la cavidad, luego tiene el resorte y luego el tornillo que la sujeta. Esa va a ingresar, cuando yo pase de un cambio a otro, va a bloquear la varilla, que la varilla no se vaya a correr hasta que yo supere la fuerza de este balín de acero por medio de la palanca de velocidades. Si yo no le puse el resorte, solo va a estar el balín ahí y va a ser muy fácil de vencer. Es decir, yo puedo colocar la primera velocidad y cuando yo acelere, automáticamente la fuerza del motor va a hacer que la velocidad se dispare. Es decir, tengo que mantener la palanca siempre sostenida para que la velocidad siga funcionando. De lo contrario, se va a disparar. El mismo problema me da cuando la horquilla está totalmente desgastada como es. Entonces, no se vayan a confundir con esa falla que podemos decir son los mismos síntomas, pero diferentes, podemos llamar diferentes fallas, así es. El mismo síntoma, diferentes fallas. Porque ese síntoma me lo puede dar esa horquilla desgastada, porque el piloto todo el tiempo mantuvo la palanca, la mano sobre la palanca de velocidades, por eso también se desgasta esta horquilla. Si ustedes mantienen la mano todo el tiempo sobre la palanca de velocidades, esto es lo que le pasa a la caja. Y si no le pusieron el balín, le pasa lo mismo. Cada vez que usted acelere o suelte el acelerador, se va a disparar la velocidad o el cambio que usted previamente tenía acoplado. Con el dispositivo de sincronización, porque me ha tocado que en las prácticas pierden alguno de estos cerrojos, o es decir, alguno de estos seguros del sincronizador, pierden el resorte o pierden el balín de acero. Pasa así como Leonardo, profe. No sé si Leonardo lo perdió, pero si lo perdió, deben de conseguirlo. Por eso deben de utilizar siempre un plato magnético de preferencia o una bandeja donde ustedes puedan dejar todos sus elementos metálicos para que no se les vaya a perder. Siempre es recomendable que utilicen una bandeja para desarmar, para que no se les vaya a perder absolutamente nada de esa transmisión y la puedan armar correctamente al finalizar. Es el Leonardo, profe. Muy bien, profe. Muy bien, entonces no sé si alguien más tiene alguna otra duda. No, profe. Pues no, profe. Profe, ¿qué otro problema ocasiona cuando uno tiene la mano en la palanca? Solo ese. Principalmente ese es el problema que me va a ocasionar. Únicamente se va a desgastar el anillo. Y también recordemos que en el mando de la caja o el accionamiento, ya sea por cable o el accionamiento que sea por varilla, se va a ir desgastando los bujes plásticos que llevan adentro. Algunos se acuerdan en las prácticas estuvimos cambiando esos bujes plásticos y otros pues que no pudieron realizar esa práctica,
pero es principalmente esos problemas me da. Después el piloto ya no sabe en qué cambio está, si está en neutral, si está en primera, en segunda, en tercera velocidad, no sabe absolutamente dónde está o en qué cambio se encuentra por mantener mucho tiempo la palanca directamente o la mano sobre la palanca de velocidad. Ok. Muy bien, ¿alguna otra duda? No, No, profe, profe, ahí todo estamos claro. bien. Excelente, acá tengo en pantalla Profe, yo solo también. con una duda. Ajá. ¿Esta clase la va a volver a dar o es única? Esta clase es única. A la gran, porque la verdad no le voy entendiendo casi tanto. ¿Va? No, lo principal siempre es que se realicen las prácticas cuando ustedes están presenciales o que estemos interactuando y que realmente ustedes puedan trabajar las prácticas directamente, ¿verdad? No solo verlo en un video. En este caso yo estoy como asesor técnico de ustedes para que ustedes puedan hacer todas las consultas necesarias. Yo sé que no se aprende al 100%, pero por lo menos ya llevan una idea de cómo trabajar las transmisiones en el caso que les vaya a tocar alguna reparación en esta temporada. Ah, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Pues por el momento solo, profe. Esa es la rueda de bloqueo, profe. Así es, esta es El la rueda de Leonardo. bloqueo o es conocido como el dispositivo de sincronización. Este es el anillo de sincronización, o sea, perdón, el manguito de sincronización que le llaman algunos, pero este es el anillo deslizante, conocido como anillo deslizante. Aquí tenemos el balín de acero o los balines de acero. Tenemos también lo que son los carritos o frijolitos que le llaman algunos, el resorte y también el engranaje central que está anclado hacia el eje. Y en la parte derecha aparecen las formas de cómo ustedes los van a ingresar a su respectivo lugar. La mayoría de personas se tardan mucho tiempo en aprender o en tomar la práctica exacta y a veces necesitan la ayuda de otra persona para poder armar nuevamente los sincronizadores. Una vez se les desarma, es un tanto difícil volverlos a armar porque las piezas son muy pequeñas y debido a los muelles o resortes salen disparados por todos lados. Muy bien, ¿alguna Ok. duda? No, profe, por el momento no. Excelente.